Esto se puede convertir en un sitio arqueológico. Hay arqueología industrial, arqueología moderna, arqueología de la basura en Estados Unidos desde hace muchos años, ¿no? Ya tú lo puedes aplicar las técnicas de la investigación arqueológica y considerar que este momento, si tú te vas, abandonas este auditorio y no regresas, no hay actividad humana en un periodo relativo, o simplemente para analizar la basura de tu casa, ¿no? Si tú me dices, ¿o qué comes? ¿Qué haces? Tú me das una versión, tu propia versión, y voy a tu casa y bueno, voy a encontrar cosas diferentes a partir de lo que tú estás dejando como restos materiales. En realidad esto vale también, ¿no? O sea, en realidad, ahorita estamos hablando más en un nivel de autenticidad y resignificación más que conceptualización de un sitio arqueológico como tal, ¿no? Pero eso también vale para esos. Entonces, bueno, es precisamente lo que pasó. El rechazo a este punto positivista nos mete a este escenario de las significaciones. El otro punto que menciona Johnson, básicamente, es que los arqueólogos y los sujetos del pasado y del presente siempre estamos significando los objetos culturales, lo admitamos o no. Y implícitamente también estamos dándole un significado a los objetos, a la interpretación de los contextos antiguos. Este caso igual es exactamente, es muy parecido a lo que estamos hablando. Si estamos hablando que siempre hay un significado y que la interpretación es hermenéutica, entonces estamos hablando de significados tras significados tras significados. Entonces, si bien la piedra del sol y tiene un contexto particular de hallazgo, que tampoco no es un hallazgo primario, porque nosotros tenemos diferentes formas de conceptualizar los hallazgos arqueológicos. En este caso pasa lo mismo con la cuatriple que mencionaban por ahí, la piedra se encuentra ya fuera de un contexto original. Sin embargo, este contexto, bueno, obviamente es parte de la cultura mexica, la parte tardía de la cultura mexica, y esta piedra en ese momento tiene un significado muy particular en el pasado. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en el presente? En el presente nuevamente vuelve a ser sujeto de significado. ¿Y qué es lo que pasa? Uno de los múltiples ejemplos que hay sobre este tipo de interpretaciones permanentes es el uso de este ícono en términos de la reproducción monetaria, en términos de la reproducción del nacionalismo. La piedra del sol es de los elementos iconográficos prehispánicos que más han sido, uno de los que más han sido representados en producciones monetarias. O sea, desde 1920, desde 1905, de hecho existe la primera vez que se ponen ya aros de la piedra del sol. Hasta actualmente cualquiera en realidad trae, ¿no?, restos de la cultura material prehispánica en el bolsillo, porque todos tenemos alguna de estas monedas y estas monedas tienen que ver con esto. Entonces, el punto es que estas interpretaciones van incidiendo, o estos usos y significados van incidiendo, y entonces el significado no se acabó de esta piedra al momento del hallazgo o al momento que llegaron los españoles, no, esto sigue siendo el significado, ¿no? Otro punto es, el que menciona Johnson, es, yo les ponía en el cuadro que es el rechazo al positivismo, ¿no? Que esto implica el rechazo de la oposición entre lo material y lo ideal, que también se implica el rechazo al objetivo, al subjetivo, a la mente materia. Un ejemplo que se utiliza mejor es el ejemplo del paisaje, que por ahí me han preguntado el paisaje por acá, ¿no? El paisaje, en la visión materialista, lo observa como una fuente de extracción de recursos, ¿no?, como una forma de asentar un lugar, de poner un lugar, como precisamente en esta diferencia entre objetivo, entre objeto, sujeto. El paisaje está allá afuera y yo como sujeto extraigo, ¿no?, los elementos del paisaje que me convienen en un momento determinado. Sin embargo, este rechazo al positivismo y como tal a todas estas visiones más duales de lo que implica la visión del mundo, tiene que ver con cómo diferentes sujetos están aproximándose de forma diferente a lo que es el paisaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, es el sitio arqueológico de Tulum, ¿no?, en la zona maya. Aquí está Tulum, este es el monumento principal de Tulum, bueno, uno de los monumento principal es el castillo. En un momento determinado, este espacio, pues en el pasado, ¿no?, un sitio arqueológico emplazado en esta zona del Caribe, debió haber tenido sus implicaciones.
Sin embargo, posteriormente el sitio es abierto al público y en esta apertura al público, este paisaje en realidad adquiere múltiples significados. Esta foto es de 2008, aquí ha habido muchos intentos. Tulum es de los sitios más lucrativos que existen en la arqueología mexicana. Tulum es un sitio fortificado muy pequeño de 400 metros cuadrados por 200 metros, era muy pequeño. Pero en términos de acceso y de economía es el sitio que produce más dinero, porque en términos de metro cuadrado es el sitio que mete más dinero. 44 millones de pesos metió por ahí de 2004 este pequeño sitio. Entonces, imagínense, este sitio estando en esta dinámica en el Caribe, cercano a Cancún, pues tiene que siempre estar reinterpretado y revalorado. En algún momento, en esta foto de 2008, accedieron por presiones de la gente a que bajaran. Entonces entras al sitio y bajaban a la playa que existe. Actualmente esto ya lo eliminaron, ¿no? Actualmente ya no puede la gente bajar al sitio. Entonces, ¿esto qué implica? Implica precisamente eso. Este paisaje construido puede ser visto y puede ser utilizado en diferentes perspectivas por diferentes personas, ¿no? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que abriera nuevamente el sitio y que bajara la gente a la playa? ¿Tú sí? Una vez un amigo gringo me comentó así, me dice, es que los mayas son bien inteligentes. Le digo, ¿por qué? Pues porque pusieron una pirámide junto a la playa, ¿no? O sea, yo le estaba como bien a gusto de que se sentaba en la playita y así, o sea, como que se sentía un ambiente místico, buena onda, tomando el sol, ¿no? Y sí, obviamente como atractivo turístico es maravilloso, ¿no? O sea, Entonces, Lo siguen bajando, ¿eh? Yo acabo de estar No, y ya, a ya, la playa. ya, Yo estuve en diciembre, yo estuve ahí en 2011 en la playa. ¿Ah, sí? ¿Se abrieron otra vez? Yo estuve ahí. Ah, sí. Ah, bueno, yo pensé que lo habían quitado porque eso es No. mucho, yo no lo cerraron. Yo no sabía que lo habían abierto. Sí, yo estuve narrando bueno. ahí en 2011. Ah, ok, entonces Ahí sigue estuve. abierto. Sí. Oye, y en este sentido, en ese momento se quejaron también de que andaban en bikini y eso. ¿Actualmente hay alguna restricción o puedes andar No, yo como quieras? andaba en traje de baño. Sí. Ah, ok. No sabía que lo habían abierto. Sí, ¿No tienes yo fotos estuve. Sí, tengo fotos. Ah, pues ahí te pasan unas de Claro. ¿no? Porque es lo que ya analizo y todo, entonces me interesa, ¿no? Bueno, Sí. a ver. Pero es que ha dicho, esto vuelve a remitir a justo esto de cómo se crean cómo se convierte en una fuente de ingreso a partir del simbolismo, ¿no? O sea, Tulum se llenó de turistas, ahora porque se iba a acabar el mundo y que los mayas y eso. Entonces, a partir de mitos que se construyen desde fuera, puedes asignarle otros significados a lugares como Tulum, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta cuestión de los ingresos, aparte de que pues está bien bonito el lugar, le puedes meter otras cosas para generar otro atractivo que más que visual es mítico, ¿no? Pienso. pero ¿por qué no se podía andar en bikini? No era un lugar sagrado. O sea, No, pues. ¿cuál era el discurso para que fuera una falta de respeto andar en bikini? A ver, aquí O sea, eso es toda una en términos de construcción, ¿no? protección al patrimonio cultural, de la visión patrimonialista, ¿no? Sí. La visión patrimonialista siempre o sea, en realidad aquí tienes la visión de por qué si es un sitio patrimonio, ¿no? De los mexicanos, que es un sitio arqueológico en términos, o sea, son sitios que no se convierten en el pasado, tuvieron una función muy específica, ¿no? En el presente, justo, ¿por qué aquí dejas entrar a gente con bikini y a los mexicaneros no los dejas entrar el 21 de marzo a Teotihuacán? ¿No? Ahí también es todos estas posiciones en términos de cómo utilizas el patrimonio. O sea, nosotros hablábamos en las otras clases, teníamos una estructura centralista en torno a la administración, manejo e investigación del patrimonio arqueológico en México, que es CELINA, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos estas diferencias? Exactamente es el cuestionamiento. ¿Por qué aquí sí pueden acceder los turistas y no los mexicanos a Teotihuacán? Ahí es donde ya estamos empezando a cuestionar el significado y el sentido de estos sitios y la visión patrimonialista. Además, por ejemplo, como mencionabas, ¿no? En Teotihuacán, no dejan entrar los Teahuil, que van a hacer una ceremonia con todo respeto, que van a hacer un ritual, pero si dejas que se haga un espectáculo donde necesitan espectáculo de luz y sonido, clavan no sé cuántos 15,000 clavos, ponen un tendido ahí de cables, bocinas,
y eso daña más, y a los mexicaneros no los dejan entrar porque van a dañar la zona, pero que daña más. Si tú cuentas cuántos clavos hay cada que te subes, es pinche mil clavos, y están así, de este tamaño, clavados, entonces es un daño terrible. Bueno, pues ese es justo lo que menciona Johnson. Este mismo paisaje, un mismo espacio puede ser visto de diferentes formas por diferentes personas en el presente y en el pasado. Recuerden que todo esto, si bien surge de este cuestionamiento contemporáneo de los 60, de lo que pasó en Abu Simbel y todo, en realidad lo que ellos están haciendo es extrapolar todas estas críticas hacia el estudio del pasado, ¿no? El otro punto es que, bueno, dicen ellos, ¿no?, que hay que indagar en los pensamientos creadores del pasado, que eso pues también es otra de las imposibilidades o de los objetivos un poco pretenciosos. Bueno, Hodder defendía, ¿no?, el idealismo histórico de Collingwood, en el sentido que hay que imaginar que ponerte en los pies, en los zapatos de la gente que estás analizando, ¿no?, para tratar de entender por qué reaccionó de ciertas formas en el pasado. Entonces nosotros en realidad siempre lo que hacemos en el trabajo cotidiano de la interpretación, siempre lo que hacemos es estar tratando de investigar qué es lo que estaba pasando y cómo estaban pensando. Obviamente dentro del paradigma anterior del positivismo esto pues era pues un anatema, no puedes estar haciendo eso, hay que hacer ciencia. En este caso no, en el momento de estar excavando, en el momento de estar interpretando tus sitios o los sitios que trabajas, siempre siempre hay una actividad reflexiva en torno a lo que puede haber significado, y aquí mis colegas arqueólogos me dejarán mentir, siempre estás ahí tratando de entender por qué estaban haciendo eso y en qué momento. En este sentido, esto ha aplicado también a la presentación del pasado. Alguien decía algo de la presentación de los museos por aquí, ¿verdad? Alguien decía algo tú decías de los museos. Por ejemplo, para entender esto, cómo se ha representado en realidad en la presentación del pasado, es que esto ha resultado en que hay ciertos museos y espacios en donde se trata de recrear estas visiones de cómo fue el pasado reciente, porque son el de arriba. Este es un museo muy interesante que está en el noreste de Inglaterra, que es el museo, el Beamish Museum, ¿no? En este museo está representado la historia reciente de Inglaterra, ¿no?, que viene como de 1714 a 1920, en diferentes periodos, es el georgiano, el victoriano y el eduardiano, ¿no? Lo que pasa en este museo, lo que hicieron en esa época es recrear la vida de esos momentos con actores y sujetos vivos que están actuando como si fueran sujetos del pasado. Entonces, lo que tienen en estas presentaciones es precisamente tratar de que ustedes como visitantes se involucren en lo que fue la vida de las personas en el siglo XVIII. Entonces está la señora haciendo el pan allá, en un cuarto, sin luz, sin nada, con los olores que se supondrían a partir ya es una historia muy reciente, ¿no?, de lo que implicaba. Entonces pueden recorrer diferentes áreas de esta historia inglesa reciente en un museo de cultura viva, donde la gente no hay cédulas, no hay una visita guiada, donde la gente está ahí, donde la gente nos está explicando lo que se supondría y hacían en ese pasado reciente, ¿no? Estamos hablando ya de una experiencia fenomenológica de un museo, ya no estamos hablando de ir al museo a ver la cédula y a entender cómo va el curso de la historia. A nosotros nos están diciendo, obviamente, la señora que está haciendo el pan cobra la función de una cédula viviente, ¿no?, con cierta información y características, pero esa es una experiencia completamente distinta que tiene que ver con estas propuestas de cómo presentamos. El otro caso que hay también en Inglaterra, está en York, que es el museo, es el York Museum de los vikingos. Aquí ya estamos hablando de un periodo de una historia mucho más lejana, ¿no? Estamos hablando del 700, 800 después de Cristo, por ahí. En York lo que pasa es que ya no hay actores vivos, pero lo que hay son olores y sensaciones que ellos intentan producir a partir sobre todo de los olores. Entonces este sitio que está en el centro de York, para hacerlo de una forma que no hubiera perturbación y que de la propia museografía, hay un tren, entonces te metes en el tren y en el tren van explicando una historia, pero lo interesante de este caso es que la investigación ha arrojado ciertos indicios para
de materiales, por ejemplo, perecederos, ¿no? de estas cosas que no perduran, para ponerlas ahí y que tú percibas esos olores en términos de lo que olía una casa, o un área vikinga, parece, imagínense, ¿no? Los vikingos ahí. Entonces, aquí lo que estamos hablando ya son de diferentes experiencias que tienen que ver con estas tendencias postprocesuales de presentar, no el pasado, en este museo, allá, donde hay una cédula, donde tú llegas, la lees, lo que decías ayer tú, hay una olla azul y crema, y la olla es crema. Bueno, eso no, esto ya está siendo trasladado a este tipo de experiencias, y en Inglaterra hay otro tipo de museos, de prisiones, ¿no? Como las prisiones estaban igual estructuradas. Entonces, lo que tenemos es precisamente que vamos cambiando este discurso, ¿no? Y que vamos tratando de entender de que estos valores y pensamientos del pasado hay que indagarlos de acuerdo a estos procesualistas para tratar de comprender cómo funcionaba ese presente en ese momento determinado, ¿no? ¿Tienes una... a ver si el sábado? Sí, había el sábado hablando. Sí, bueno, no sé, poder explicar todo este proceso desde la empatía, ¿no? Pero a mí me hace mucho ruido la parte donde dice que hay que partir de la cultura y más específicamente a partir del ejemplo que pone ahí, de principios que se suponen. A mí esto me hace mucho ruido. O sea, se supone, no nos están vendiendo supuestos, o sea, no me están vendiendo una construcción de alguien o de algunas personas. ¿Cuál es el criterio para que yo realmente pueda pensar que, pues que sí es cierto todo eso, ¿no? Que, pues que no es un alucino, no sé a qué punto sea real, ¿no? Y que eso tiene que ver con lo que decían del engaño, ¿no? O sea, yo sí pongo, hay muchas cuestiones que a mí me hacen ruido y que yo sí las pongo mucho como en tela de juicio, pues. Ahí sí tienes, esos son los debates, y en realidad lo que tú estás mencionando es una crítica frontal que se hizo en un momento determinado. Aquí estamos hablando un poco de esta caracterización de Johnson, es una caracterización ya que implica más como el momento inicial, un momento inicial en el postprocesualismo. Actualmente ya tenemos otro momento que no menciona Johnson en ese libro, porque ese libro lo termina para los mediados de los 90, lo publica en inglés por ahí del 99 y luego se traduce al español. Entonces ya es algo, hay una maduración exactamente en las versiones ya más tardías de lo postprocesual, que no es únicamente esto de sentarte aquí en empatía y ver a ver cómo, no, ya hay versiones un poco más maduras. Como que muy sí, pero no. Sí. Como que me acuerdo todo. ¿Para qué postura tomo, no? ¿Para dónde me hago? Claro, pero bueno, también implica este tipo de presentaciones, ¿no? del pasado, cómo se han ido modificando en términos de estas posturas también, ¿no? ¿Había otra mano por ahí o no había otra mano? ¿No? Bueno, entonces, bueno, esto, ¿no? Entonces hay una búsqueda permanente en términos de estos significados del pasado y cómo nosotros nos acercamos a esos, que si vuela o no una casa vikinga como olía ya, pues eso ya no se puede saber, pero de que hay datos arqueológicos que son datos duros que permiten establecer que ciertas pautas de olor estaban ahí, pues también eso también es verdad, ¿no? O en el caso que ya es una historia mucho más reciente, de arriba de ir a un museo de cultura viva, es decir, la experiencia es distinta, hay un museo con células, ¿no? El aspecto 5 que menciona Johnson y todos es que el individuo actúa. Veíamos que en las posturas anteriores lo que se tiene es que todos los individuos son así como los pingüinos, iguales y actúan de acuerdo a ciertos patrones, ¿no? Conductuales, no hay una diferencia. Sin embargo, por ahí está el otro que dice, no es cierto, aquí estoy yo, no quiero ser yo, quiero ser yo, y acá está el otro. Entonces, lo que implican estas propuestas es que el individuo cobra un papel fundamental en términos de la transformación y transformación y proceso de reproducción de la cultura. No es un individuo que actúa sobre normas preestablecidas, que era lo que se suponía que pasaba en las arqueologías tradicionales y procesuales, donde el individuo, ¿no? ¿Se acuerdan del hacha que estaba haciendo aquel señor? Entonces a hacha le estaba haciendo así porque eso se suponía que era lo que tenía que hacer y porque él estaba viendo que su colega le estaba haciendo y esa hacha tenía que ser así. No, ellos dicen que no, ellos dicen que en realidad el individuo tiene un poder de acción que eventualmente va transformando la sociedad, y esto tiene que ver mucho también con la sociología, ¿no? En realidad en este momento temprano
pues ya estamos utilizando autores como Bourdieu, Giddens también, y ya una época más tardía el Latour también estamos. Pero aquí estamos en que por lo menos la primera conceptualización de esto es que ya es un rechazo a esta visión normativa, que es lo que implica este enfoque. Si en los enfoques pasados había un enfoque normativo en torno a cómo tenemos que comportarnos aquí, no, el individuo está incidiendo sobre las estructuras sociales directamente. Otro de los aspectos que también es un aspecto muy temprano de lo postprocesual, que luego se ha ido abandonando un poco, se ha ido recuperando, pero dentro de la caracterización de Johnson vale también, ¿no?, mencionarlo, es que la cultura material es parecida a un texto. Estas fueron las versiones casi más tempranas de Hodel del postprocesualismo. O sea, que en realidad se podía leer a la cultura, se podía leer entre líneas a la cultura, que en realidad ya ha sido muy criticado, y este es un enfoque que casi ya no estamos trabajando. Entonces aquí lo que implicaba era que la gente podría leer este texto y sacar diferentes, lo podía leer de formas distintas, ¿no? Igual en el sentido de cualquier literatura hay significados que se podrían manipular, hay cosas que podrían manipularse, y esto se puede hacer de forma explícita, implícita, explícita, y bueno, pero originalmente esta fue una de las propuestas. ¿Sí? Precisamente en esta analogía es donde más se da cabida a la cuestión del relativismo, ¿no? ¿Y qué hay de eso? Pues eso fue lo que lo criticaron, y por eso se ha abandonado un poco este punto, ¿no?, que caracteriza a Johnson. Pero vamos a volver ahí después. Aquí, a ver. Bueno, esta es una pregunta. Cuando estaba leyendo parte de estos arqueólogos, partían, digamos, del análisis de texto de los objetos in situ o del registro. Digamos, en antropología, esta escuela hacía el texto, pero a partir, o sea, de textos y metalenguajes. Uno, de lo que los nativos, digamos, tal como decía Clifford Geertz, decían sobre su cultura, y después de esto ya venía todo un diseño etnográfico que es el texto, lo que se entiende como texto. En este caso, parten de los contextos in situ o del registro como texto. Es que el contexto in situ es una cosa que es muda. En realidad, lo que tú estás haciendo es haciéndolo hablar a partir del registro. ¿No? Es a partir del registro. Es un registro, y a partir de ese registro tú estructuras. Ahí viene el ejemplo que viene de Christopher Tilly, de las pinturas de Escandinavia, de cómo él lo relacionó y dijo ciertas figuras podrían significar esto, y fue ahí tratando de armar esta lectura, ¿no? Entonces, en realidad es a partir del registro. El contexto arqueológico in situ, o sea, en realidad es un contexto arqueológico que está ahí. O sea, en realidad tú no puedes hacerlo hablar, o sea, está ahí. Sin embargo, a lo mejor es hablar es al momento que lo registras. Y en ese es cuando estructuras si esto correspondería a esto, y ahí es donde armas tú. Entonces, el registro arqueológico. En este caso, por ejemplo, hacer estas lecturas es muy difícil, ¿no? Y en realidad es muy complicado. Yo les pongo este ejemplo, ojalá puedan ver este es un documental que hace Werner Herzog en 2009, que es el The Cave of Forgotten Dreams, que habla sobre una cueva en Francia. Esta cueva tiene unas particularidades muy interesantes, que básicamente es otra Pompeya, ¿no? En esta cueva lo que pasó fue que en algún momento, hace 30.000 años, estaban ahí la gente que estaba pintando las cuevas y todo, ¿no? Estaba ahí. Entonces, por algunos procesos ahí naturales, geológicos de esta zona de Francia, que es el sur de Francia, se colapsó todo lo que estaba arriba. O sea, todas las piedras que estaban por allá arriba se colapsaron y cubrieron el acceso a esta cueva. En Francia y en esa zona hay muchos buscadores de cuevas, en realidad se dedican ahí a buscar cuevas precisamente, pero nunca pensaron que un orificio de este tamaño, que apenas entraba alguien, se iba a convertir en esta cueva. En 1994 lo encuentran, se empiezan a meter, y entonces el resultado es que esta cueva es una cueva que tuvo una ocupación de aproximadamente 30.000 años, donde los materiales arqueológicos están básicamente los artefactos que utilizaron para pintar estas están ahí tirados, que ha sido una imposibilidad del arte rupestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que aquí tenemos, y esto es lo que se puede hacer más cercano a hacer esta lectura de una cultura arqueológica en términos de deposición de materiales, porque aquí tenemos un registro que es de alguna forma, ¿no?, con el paso del tiempo, es de alguna forma un registro que ha permanecido ahí casi intacto por 30.000 años, porque aparte la cueva tiene un estado de conservación excelente. Entonces ahí tienen ciertos animales enterrados por allá, algunos utensilios. ¿Tú lo viste? Sí, está genial. Aparte lo vi en tercera dimensión. Bueno. Todo estuvo en tercera dimensión. Entonces tiene una serie de artefactos.
O sea, aquí el punto exactamente es eso, que hay lugares donde esta es la metáfora más elevada. No tenemos de esos sitios, es Dios único, ¿no? O sea, no hay otro en otro lado, supongo que habrá, pero tendrá otras particularidades. Entonces, esta es la metáfora más cercana a hacer la lectura de estos textos. Están los materiales ahí, y entonces a partir de esto interpretamos lo que estaba pasando. Búscanla, en realidad es muy interesante, ¿no? Es padrísimo. Sí. Y eso es lo contar, porque aparte lo dejaron entrar hasta como 2008. En realidad la cueva estuvo en investigación como pues, del 90 hasta el 2008 que hace Herzog el documental, ¿no? Entonces sí, entran y bueno, es impresionante, ¿no? Entonces buscan ahí. Esto es exactamente esa parte, buscar que esta lectura que hagamos de los materiales arqueológicos tenga un sentido más allá de los propios materiales. Aquí es justo para empezar a eliminar parte de este relativismo que tú estás muy preocupada y que muchos se preocuparon en su momento y que los críticos procesuales siguen en realidad incidiendo, es que lo importante de todo esto es el contexto. O sea, el contexto es lo fundamental para comprender el significado cultural de un objeto en algún momento determinado. Y aquí ya estamos aterrizando estas ideas más hacia lo que él implica en la arqueología, ya en un sentido tratando de superar estos relativismos que siempre están ahí presentes, pero en realidad lo más importante es comprender lo que implica esto. Y esto es muy claro, o sea, es completamente claro. Si ustedes ven la pirámide, ¿no?, de Teotihuacán, ahí de Chichén Itzá, en su contexto pues está la pirámide y ahora ya no dejan pasar, ¿verdad? Sí, estoy correcto. Entonces, ya no dejan pasar ahí a entrar a ver al champiñones que estaba acá, que estaba adentro, ¿no? Entonces, lo que vamos a analizar es, bueno, la estructura en sentido, en su contexto original, ¿no?, en su contexto prehispánico, en este sentido. Sin embargo, estos significados se van desdoblando, y así como el pasado es presente, a mí una de las cosas que más me atraen de estas tendencias procesuales es trasladar exactamente esta continuidad histórica que tienen los objetos arqueológicos. Es decir, ya no los dejamos únicamente en el pasado más remoto, de allá de 1200, lo ponemos tanto, ese pasado remoto también está aquí, claro, que veíamos, también, lo que decía Schiffer, Binford, perdón, ayer. Él decía, el registro arqueológico es estático y es presente, está ahora. Pues esto está más ahora que nunca, porque entonces, si vamos a analizar Chichén Itzá como sitio maya, pues tenemos una serie de información contextual, cultural, académica que se ha producido para tratar de comprender lo que implicó esto en el pasado, como una zona maya, dentro del desarrollo maya, sus implicaciones culturales con el centro de México, qué sé yo. Sin embargo, esto no se queda aquí. Lo que vamos a hacer es ver cómo este significado se va a desdoblar como la moneda nacionalista, pues aquí igual se va hacia otros significados, hacia otros contextos. ¿Cuándo se produce esta botella de Coca-Cola? ¿Se acuerdan? Ahí es donde ya está el significado. Eso se produce para la nominación de las 7 maravillas nuevas del mundo, que es en 2007. No, 2007, porque es el 7 del 7 del 7. Entonces, esto se produce por un momento muy particular, que es la promoción de esa campaña publicitaria. Aquí ya estamos contextualizando que sí, esta pirámide, bueno, tiene que ver con un desarrollo cultural, pues esta es retomada por esto y está en otro contexto en particular. Este billete, igualmente como las monedas, este billete se produce para principios del siglo XX, ¿no?, de 1930. Circula en México de 1935 hasta 1970, de hecho, circula mucho. Del otro lado, este billete tiene a Cuauhtémoc, si no sé, bueno, no lo usamos nosotros, pero bueno, no, del otro lado tiene Cuauhtémoc. Entonces también hay que comprenderlo en el sentido en el que fue producido, el sentido que fue utilizado en términos de nacionalismo, ¿no? Aquí hay una contradicción ahí. El nacionalismo en realidad ha utilizado más la cultura mexica que la maya, pero después de esta aparición ya casi no hay, en términos de nacionalismo y billetes, ya no hizo unas mayas hasta el billete de Andrés Quintana Roo, que se produce hasta los 80, ¿no? Entonces, entonces esto hay que entenderlo particularmente en esos contextos, y esto pues igual, ¿no? Elton John ahí cantando y todo, y ya para qué decirlo. Aquí ustedes estarían más a favor de alguna otra, estarían argumentos más en contra en torno de esta utilización de esta estructura o esta idea del pasado contenida en estas producciones y en esta misma.
Pues es que no se está significando, simplemente, bueno, más bien, se está haciendo un uso, con un símbolo, pero es un uso de consumo, ¿no? Porque no le estoy produciendo un sentido prácticamente a lo que representaba, ¿no? Entonces, prácticamente, simplemente está cumpliendo, no sé, un uso de proporcionar una identidad, ¿no? Entonces, como tal, es mero consumo de símbolos, ¿no? Es consumo, ¿no? En una época donde algo que nos caracteriza precisamente es la insignificancia, ¿no? La incapacidad de producir prácticamente símbolos, algo así. Y pues entonces nos tienen que seguir vendiendo así como esa idea, ¿no? Una identidad, un pasado remoto,